Una mancha de sangre rompía la blancura de la nieve donde una cachorra montaba guardia sobre una caja de cartón. Tenía una de sus patas firmemente apoyada sobre ella, en una clara advertencia. Su mirada me transmitía un mensaje silencioso para que mantuviera la distancia. No tenía ni idea de qué era lo que protegía con tanto ahínco. Era media mañana, hacía un frío penetrante y la nieve de la noche anterior aún estaba impoluta. Acababa de llegar al camino de entrada después de mi turno, enfundado en mi chaqueta de correos y todavía entumecido por el frío de la carretera. Y entonces la vi, una cachorra de pastor alemán, de unos 7 meses, con el pelaje negro y fuego. Jadeaba bajo la escarcha iluminada por el sol, con carámbanos adheridos a los bigotes. Permanecía inmóvil, sin ladrar, simplemente manteniendo su posición. Al principio sospeché que la habían abandonado. No es algo raro por aquí, en los pueblos de los Pirineos. La gente suele dejar cachorros en las afueras, una desgarradora realidad que he presenciado durante demasiados inviernos. Sin embargo, había algo diferente en esta cachorra en particular. No huyó ni se inmutó siquiera. Le temblaba el cuerpo y tenía la pata despellejada y ensangrentada por el hielo, pero mantenía su puesto entre una gran caja de cartón en el escalón superior de mi porche y yo. Y entonces mis ojos lo vieron, para una familia, escrito con un rotulador negro grueso. Parpadeé sin saber si se trataba de una broma o de algo mucho más serio. Me observaba con aquellos ojos oscuros e inteligentes, desafiándome a mover ficha. Musité y mi aliento se convirtió en vaho en el aire que nos separaba. Tranquila, no voy a hacerte daño. Avancé un paso medido. No emitió ningún gruñido, pero agachó las orejas y se recolocó para proteger la caja más a conciencia. Fue entonces cuando distinguí la sangre en su pata trasera, seca y formando regueros en el pelaje. No parecía una herida directa, sino como si hubiera arrastrado algo afilado durante kilómetros. Tenía el pelo enmarañado en varias zonas y se le adivinaban las costillas. Había pasado por un calvario. Me llamo Javier, y no he permitido que nadie ni nada entre en esta casa desde que enterré a mi hija hace 2 inviernos. Pero mientras estaba allí, viendo a esa cachorra defender una caja como si fuera lo más valioso del mundo, una barrera dentro de mí se resquebrajó. Me arrodillé sobre una rodilla. Se puso tensa, pero no se movió. Solo quiero mirar dentro, dije, con la voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. De acuerdo. Extendí la mano lentamente no hacia ella, sino hacia la caja. Lo permitió a duras penas, manteniendo el hocico a escasos centímetros de mi mano en todo momento. El cartón estaba rígido por el hielo y uno de sus lados se combaba por la humedad. La entreabrí apenas un par de centímetros. Y fue entonces cuando lo percibí. Un gemido débil. No, eran 3 respiraciones silenciosas y rápidas, una de ellas casi inaudible. Levanté más la solapa y se me encogió el corazón. 3 cachorros recién nacidos, de no más de un mes, yacían con los ojos cerrados, acurrucados sobre un trapo empapado y congelado en el fondo. Uno temblaba con tanta violencia que parecía estar sufriendo una convulsión. Otro estaba alarmantemente quieto. Contuve la respiración, sin atreverme a parpadear. Se acercó más, apoyando la barbilla en el borde de la caja. Su cuerpo se estremecía con cada aliento. Parecía agotada, pero no los abandonó. Mantuvo sus ojos fijos en mí. Esta cachorra de pastor alemán no solo había soportado algo terrible, había transportado a su familia directamente hasta la puerta de mi casa. Y ahora me suplicaba sin palabras que los ayudara a sobrevivir. Metí la caja en casa sin pensármelo 2 veces. La solapa apenas se sostenía y el fondo empezaba a ceder. Cogí una toalla del armario del recibidor, la extendí cerca de la chimenea y deposité con cuidado la caja sobre ella. En el instante en que la caja tocó el suelo, la cachorra de pastor alemán, a la que más tarde llamaría Luna, se coló por la puerta entreabierta y se instaló justo a su lado. No esperó ninguna invitación, simplemente me siguió. El calor de la habitación la envolvió como una presencia sólida. Vaciló, se estremeció y parpadeó lentamente antes de desplomarse junto a la caja, como si su cuerpo no pudiera sostenerla ni un instante más. Me arrodillé junto al fuego y despegué con cuidado la toalla empapada de los cachorros. Eran increíblemente pequeños, uno de ellos habría cabido en la palma de mi mano. Observé cómo sus barriguitas subían y bajaban, demasiado rápido, de forma demasiado superficial. El más pequeño de la camada no se movía. Alargué la mano para tocarle el pecho. Luna gruñó. No fue un sonido fuerte ni enfadado, era puro terror.
Le temblaba el belfo y tenía las orejas pegadas hacia atrás, pero no mordió. Se limitó a poner la pata sobre su lomo, protegiéndolo igual que había hecho con la caja. No voy a hacerles daño, susurré. Intento ayudar. Moviéndome con más deliberación, levanté ligeramente al pequeño cachorro para comprobar si respiraba. Estaba vivo. Débil, pero respiraba. Lo envolví en una toalla seca y lo coloqué cerca del fuego. Luna se arrastró hacia él cojeando de su pata herida, y formó una media luna cerrada alrededor de los 3 cachorros. Temblaba de frío, de miedo, o quizás de ambas cosas. No estaba seguro. Calenté una olla de agua, llené una botella vieja con ella, la envolví en un paño de franela y la coloqué con cuidado debajo de la toalla. El segundo cachorro emitió un suave suspiro y se acurrucó contra ella. El tercero tuvo hipo y soltó un único gemido. El más pequeño seguía inmóvil. Luna mantenía la mirada fija en él. Debería haber llamado a alguien, a una protectora, a un veterinario. Pero no lo hice. Algo en la forma en que mantenía su vigilia sugería que no se trataba de buscar ayuda. Se trataba de ganarse la confianza. Y yo aún no lo había conseguido. Me senté con ellos mientras los minutos se convertían en horas. El fuego crepitaba. La nieve se derretía del pelaje de Luna, creando pequeños charcos en el suelo de madera. La casa, antes tan desolada, parecía respirar de nuevo. Observé que la sangre de sus almohadillas se había mezclado con la sal y la nieve derretida. El rojo ahora disminuía, revelando un tono rosado y en carne viva que me hizo hacer una mueca. Lamió a uno de los cachorros y luego me miró como diciendo, «Ahora entiendes por qué he venido». Nunca había visto a un perro comportarse de esa manera, ni había visto a una cachorra de pastor alemán con unos ojos tan sabios. El más pequeño se movió una sola vez, pero fue suficiente. Luna soltó un lento suspiro, apoyó la cabeza en las patas y por fin, después de tanto tiempo, cerró los ojos. No sé cuánto tiempo estuvimos así. El fuego siseaba, los cachorros se movían y Luna permanecía perfectamente quieta. Parecía que toda su existencia se centraba en aquella toalla húmeda y las 3 diminutas vidas que contenía. Cuando finalmente me levanté para estirar las piernas, ella levantó ligeramente la cabeza. No fue una alarma, sino más bien una comprobación para ver si seguía allí, si seguía vigilando. Le hice un gesto de asentimiento con la cabeza. No voy a ninguna parte. Eché un vistazo por la ventana delantera. La nevada había amainado, dejando una capa centelleante sobre el jardín. Pero otra cosa me llamó la atención, huellas de patas que formaban un rastro. No eran solo las huellas que Luna había dejado esa mañana, eran más antiguas. Algunas eran más profundas con un ligero arrastre, como si hubiera estado llevando algo pesado. Otras estaban desordenadas, mostrando dónde había retrocedido, y se adentraban en el bosque que había detrás de mi propiedad. Esa caja no había llegado allí por casualidad. Me aventuré a salir al porche. El viento era cortante como un cuchillo, pero seguí el rastro de todos modos. Necesitaba comprender de dónde había venido, porque nadie habría dejado esa caja en mi porche con este tiempo, y menos tan temprano. Luna la había traído ella misma. Las huellas conducían a una sección dañada de mi valla. Pasada esta, los árboles se volvían densos rápidamente. Me ajusté más el abrigo y me abrí paso entre la maleza, con mis botas crujiendo sobre el hielo. El rastro serpenteaba hacia la izquierda y luego se curvaba detrás de un grupo de rocas. Me detuve y me quedé mirando. Allí, parcialmente hundido en la nieve, había un viejo carro de jardín. Estaba oxidado y agrietado, el tipo de cosa que la gente desecha detrás de un cobertizo y olvida. Dentro había mantas rotas, latas de comida para perros vacías y un cuenco de agua de plástico con marcas de mordiscos en el borde. Había montado un campamento aquí. Luna había estado viviendo en esta gélida zona del bosque, quizás durante días, o incluso más. Descubrí huellas de patas a su alrededor, unas pequeñas que pertenecían a los cachorros. Los había mantenido aquí, los había alimentado y protegido, completamente sola a sus 7 meses. Me agaché junto al carro y aparté un poco de nieve. Había un juguete enterrado bajo el borde de una manta, un ratón de goma barato con una oreja arrancada, completamente congelado. Fue entonces cuando oí un susurro a mi espalda. Me di la vuelta de un salto con el corazón en la garganta y la vi. Luna. Me había seguido. Llevaba la cabeza gacha, la cola quieta y la respiración era superficial, no por miedo, sino por el recuerdo.
Avanzó un paso, tocó el carro con el hocico y luego se sentó a su lado en silencio. En ese instante lo comprendí. Este no era simplemente un lugar de supervivencia para ella, era donde su mundo se había venido abajo. Luna no me miró. Mantuvo la mirada fija en el carro, como si esperara que algo surgiera de debajo de las mantas y lo arreglara todo de nuevo. Su aliento escapaba en bocanadas cortas y visibles en el aire frío. No gimió ni lloró, pero su silencio lo decía todo. Me moví con cuidado hacia un lado, apartando más nieve. Fue entonces cuando los vi, dos tablones anchos apoyados contra un hueco en la base de un árbol. Parecían haber sido colocados allí deliberadamente, aunque con torpeza. Me arrodillé y aparté uno con suavidad. Primero me llegó un olor débil pero familiar, una mezcla de tierra, pelo y algo quieto. Luna se levantó con el cuerpo tenso y las orejas apuntando hacia adelante. Dentro del hueco yacía una forma inmóvil, enroscada y cubierta de hielo y viejas agujas de pino. Una pastora alemana adulta. Me quedé helado. Su cuerpo estaba encajado contra el árbol, con una pata extendida hacia el aire libre. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno, como si no hubiera muerto de miedo, sino que simplemente se hubiera quedado dormida para no despertar jamás. Y de repente todo cobró sentido. Luna no solo había llevado esa caja de cachorros a mi porche. Primero había enterrado a su madre. Me volví para mirarla. Estaba mirando fijamente el hueco, inmóvil, sin emitir ningún sonido. No necesitaba mirar, ya lo sabía. ¿Era tu madre? Pregunté en voz baja, sin esperar respuesta. Se sentó de golpe con su pata trasera herida doblándose torpemente bajo ella, y mantuvo los ojos fijos en el lugar. Había algo ancestral en su quietud, algo desgarradoramente humano. Inspeccioné la zona una vez más. Vi más huellas pequeñas, algunos trozos de tela y marcas de dientes en un viejo recipiente de comida. La imagen completa me golpeó de repente. Había mantenido a los cachorros con vida aquí. Había transportado comida de un lado a otro. Se había acurrucado a su alrededor por la noche, probablemente después de que su madre ya se hubiera ido, todo con solo 7 meses. De alguna manera, esta cachorra de pastor alemán había asumido una responsabilidad que nadie más habría asumido, no solo como hermana, sino como protectora, madre y líder. La nieve comenzó a caer de nuevo con copos suaves que flotaban entre los árboles. Metí la mano en mi chaqueta, saqué mi bufanda y tras envolverla sin apretar, la coloqué suavemente sobre el hombro de la perra. Fue solo un gesto, nada más. Pero Luna lo observó. Sus orejas se movieron una vez y luego se levantó. Y con eso se dio la vuelta y pasó a mi lado, dirigiéndose de nuevo hacia la casa. Sin una mirada, sin un sonido, solo un propósito inquebrantable. Me quedé allí un momento más con el corazón apesadumbrado y las botas hundiéndose en la nieve. Luego la seguí. Para cuando regresamos a la casa, el viento se había intensificado. Luna no me esperó. Subió cojeando los escalones por su cuenta, con la cabeza gacha, el cuerpo vencido por el agotamiento, y volvió a acurrucarse alrededor de la caja junto a la chimenea como si nunca se hubiera ido. Los cachorros seguían dormidos, envueltos en la toalla, sus diminutos cuerpos subiendo y bajando a ritmos irregulares. El más pequeño, tan quieto, parecía apenas aferrarse a la vida. Me arrodillé a su lado y alargué la mano para ajustar la botella de agua caliente. Luna me observó, pero esta vez no interfirió. Quizá fue porque la había seguido hasta el bosque, o quizá porque había visto la tumba que había dejado atrás. Le examiné las patas. La hemorragia había remitido, pero sus almohadillas estaban en carne viva y desgastadas en algunas zonas. Un simple vendaje no arreglaría eso. Lo que necesitaba ahora era tiempo, seguridad y calor. Se lo había ganado. Me levanté y fui a la cocina, cogiendo el botiquín de un armario. Luna se tensó a mi regreso, pero no se movió. Me arrodillé a su lado. «Déjame ayudarte», susurré. Vertí suero tibio sobre su pata delantera, limpiando con suavidad la suciedad y la nieve. Hizo una mueca de dolor, pero no retiró la pata. Mantuvo los ojos fijos en la caja, como si estuviera de vigilia. Vendé la primera pata, luego la segunda. Lo permitió. El momento pareció sagrado, no un acto de obediencia, sino de confianza. No estaba preparado para el efecto que esto tuvo en mí. Por primera vez en 2 años, mis manos se ocupaban de algo que no era repartir paquetes o preparar café. Estaban ayudando, sosteniendo, curando.
Sentí que se abría una grieta en el peso que llevaba cargando desde aquella noche en el hospital en que las máquinas enmudecieron y una enfermera colocó una manta demasiado pequeña sobre el cuerpo de mi hija. No había tocado nada tan tierno desde entonces. Hasta ahora. Cuando terminé de vendarle la última pata, apoyé la mano en su hombro. Se apoyó ligeramente en mi contacto como una exhalación silenciosa. Fuera, la nieve caía con más intensidad. Eché un vistazo a la ventana delantera y volví a ver la caja, todavía donde la había encontrado, húmeda y deshaciéndose. Las palabras para una familia se estaban emborronando en el cartón mojado. Salí para meterla antes de que se desintegrara por completo. Al levantarla, algo se deslizó de debajo de la solapa, una fotografía, descolorida y húmeda por los bordes. La cogí con cuidado y le di la vuelta. Era una foto de cachorros, quizá Luna y sus hermanos, quizá no. No había nada escrito, ni fecha, ni explicación. Volví la vista hacia el porche, hacia la puerta donde Luna había estado, y hacia la vida que esperaba dentro, junto al fuego. Seguía sin tener ni idea de dónde había salido la caja, pero de alguna manera, esa cachorra de pastor alemán la había transportado hasta aquí. Y eso tenía que significar algo. Esa noche no dormí. No fue porque no pudiera, sino porque tenía miedo de perderme algo, un solo aliento, un pequeño sonido. Temía el momento en que el pequeño cachorro dejara de respirar o, peor aún, el momento en que Luna se rindiera. Pero no lo hizo. Nunca cerraba los ojos más de un minuto seguido. Cada vez que un cachorro gemía, ella estaba allí, empujándolo, acurrucándose más y lamiéndole las orejas como para recordarle, todavía estás aquí. Te tengo. El fuego menguó hasta convertirse en un suave resplandor ambarino. Añadí más leña, con cuidado de no molestarlos. Luna levantó la cabeza una vez, su mirada siguiendo mis manos, y luego volvió a acomodarse. La confianza en ese simple gesto se aferró a algo dentro de mí que creía muerto hacía mucho tiempo. Me senté en el suelo, apoyado en la pared, y observé cómo la nieve pintaba de blanco las ventanas. Había silencio, el tipo de silencio que una vez detesté, el que subraya lo vacía que puede sentirse una casa cuando solo hay paredes y sombras. Pero esto era diferente. Había respiración, movimiento, vida. No sé cuánto tiempo estuve observando, pero en algún momento antes del amanecer, oí el sonido por el que había estado rezando. El más pequeño tuvo un pequeño hipo, seguido de un chillido. Apenas fue un susurro, pero fue real. Luna reaccionó al instante. Levantó la cabeza de golpe con las orejas hacia adelante y el hocico pegado a la toalla. Lo lamió suavemente, luego apoyó el hocico sobre su lomo como una manta pesada. Se movió de nuevo, un espasmo, una patada, y solté un aliento que no me había dado cuenta de que llevaba horas conteniendo. Me incliné y le acaricié el lomo a Luna. Su pelaje todavía estaba húmedo en algunas partes, pero ahora estaba caliente. Susurré, lo has conseguido. Sigue aquí. No necesitó responder, el suave subir y bajar de su pecho fue suficiente. En el silencio mis pensamientos se desviaron. Imaginé el rostro de mi hija en nuestra última noche juntos, cuando me preguntó si podíamos tener un cachorro por Navidad, un pastor alemán, como el de su amiga. Le había dicho quizás. Eso fue 2 semanas antes del accidente. Después del funeral, guardé sus dibujos, sus juguetes, su correa que aún colgaba detrás de la puerta. No fui capaz de desprenderme de ellos. No permití que nada nuevo entrara en esta casa, ni siquiera la luz del sol algunos días. Hasta que apareció esta pequeña. Hasta que Luna puso su mundo a mis pies y me desafió a que me importara de nuevo. Cuando el cielo empezó a clarear fuera, me levanté y caminé hacia la ventana. La nieve lo había cubierto todo, el rastro hacia el bosque, la valla rota, incluso el porche donde se había parado por primera vez. Pero dentro, todo había cambiado. Me volví hacia Luna. Abrió un ojo y lo volvió a cerrar. Tenía la barbilla apoyada en el más pequeño, que ahora respiraba con pulsos suaves y constantes. No sabía qué pasaría después, pero sabía una cosa con certeza. Ya no estaba sola. Ninguno de ellos lo estaba. La casa se sentía diferente esa mañana, más cálida de algún modo, a pesar de que la calefacción aún no se había encendido. Quizá era el fuego que aún zumbaba suavemente tras la rejilla, o los sonidos de vida que llenaban los espacios silenciosos, pequeños chillidos de los cachorros, el suave golpe de la cola de Luna cuando me oyó entrar. O tal vez era algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Luna se estiró cuando entré en la habitación, con cuidado de no molestar a los cachorros.
Sus patas vendadas hacían que sus movimientos fueran torpes, pero no les prestó atención. Hurgó a cada uno con el hocico como una enfermera diligente antes de dirigir su atención hacia mí. Esa fue la primera vez que lo vi, no miedo, no deber, sino alivio. No se limitó a mirarme, me miró por dentro como si por fin creyera que podría quedarme. Le traje algo de comida, arroz con pollo caliente. Lo olfateó, luego se detuvo con la mirada clavada de nuevo en la caja. Le acerqué el cuenco. Dio un bocado dubitativo, y luego otro. Juraría que vi cómo se le relajaban los hombros. Me senté junto a la chimenea y me recliné, dejando que el calor me empapara el pecho. Por primera vez en 2 años, no sentí la opresión en los pulmones. Aquel peso invisible que había arrastrado desde el día en que enterré a mi hija no había desaparecido, pero Luna había abierto un hueco en él. Y en ese espacio, algo nuevo estaba echando raíces. Un sonido rompió el silencio, no venía de los cachorros ni del fuego. Unos golpes. Me levanté perplejo. Cuando abrí la puerta, la señora Ramírez, mi vecina, estaba allí de pie en bata y botas de invierno, sosteniendo una cazuela. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar por encima de mi hombro. Vi huellas anoche, dijo. ¿Alguien dejó una caja? Abrí más la puerta. Luna levantó la vista desde su sitio junto a los cachorros. La toalla estaba caliente, la botella de agua aún echaba un vaho tenue. Los 3 cachorros se removieron, uno bostezó. La expresión de la señora Ramírez se suavizó. «Oh, Dios mío». Entró lentamente. «Cuidado. ¿Esa ya es tuya?» Miré a Luna, y luego a los cachorros. «Ellos me encontraron a mí», dije. Creo que estaban destinados a hacerlo. No hizo más preguntas. Solo asintió, dejó la fuente en la encimera y dijo, «Si necesitas provisiones, avísame. Le diré a mi nieto que te traiga algunas mantas». Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé allí, quieto. No sabía quién había dejado esa caja. No sabía cómo la había transportado Luna ni por qué me la había traído, pero lo había hecho. Una cachorra de pastor alemán, de no más de 7 meses, se había enfrentado a la nieve, al hambre y a la pérdida, y aún así se había aferrado a la creencia de que alguien podría abrir una puerta. Podría decir que sí. Volví junto a ella, me arrodillé al lado de la caja y susurré, «Ya estás a salvo». Luna apoyó la cabeza en mi rodilla. No sé cuánto tiempo permanecí así, pero sé esto, no me sentía solo. Ya no. No recuerdo la última vez que sonreí sin un sentimiento de culpa. Pero cuando entré en el salón esa mañana y vi a Luna tumbada con los 3 cachorros acurrucados a su lado, respirando a un ritmo suave, sentí un cambio genuino en mi pecho. El más pequeño tenía la cabeza apoyada en su pata. Todavía no tenía los ojos abiertos, pero estaba visiblemente más fuerte. Se notaba en la forma en que estiraba sus diminutas patas, en cómo pateaba suavemente la toalla. Me arrodillé a su lado y Luna no se inmutó. Ahora confiaba en mí. Cogí una toalla limpia y reemplacé con cuidado la que estaba húmeda debajo de los cachorros. Luna ayudó, empujándolos hacia el calor. Sus patas seguían vendadas, sus movimientos eran deliberados, pero su atención nunca flaqueó. Los vigilaba como si fuera lo único que importara en el mundo. Y quizás lo era. El teléfono vibró en la encimera. Era la primera vez en 2 días que pensaba en algo más allá de esta casa. Era un mensaje de mi hermana, «No he sabido nada de ti». «¿Estás bien?» Me quedé mirando la pantalla. Entonces saqué una única foto, Luna y los cachorros acurrucados junto a la chimenea, con la caja de cartón detrás y las palabras desvaídas «para una familia», apenas legibles. Se la envié con una respuesta simple, «Creo que ellos me encontraron a mí». 10 minutos después me respondió, «¿De verdad te los vas a quedar?» Levanté la vista hacia Luna. Me devolvió la mirada, tranquila, quieta, completa. No necesité responder. Más tarde esa mañana, salí a por más leña y me fijé en algo extraño junto al porche. La caja. Había considerado tirarla una docena de veces, pero no era capaz. Tenía algo de sagrado. La metí en casa, doblé con cuidado las solapas y la coloqué junto a los cachorros. Luna se quedó mirándola. Entonces hizo algo que no había previsto. Se levantó, se acercó y puso la pata encima, como si la estuviera reclamando. O quizás dejándola ir. Entonces caí en la cuenta. Había estado tan preocupado por cómo me los había traído que no había considerado lo que había dejado atrás, su madre, su antigua vida,
el refugio de un carro destartalado en el bosque. Cada ápice de calor que había logrado encontrar, lo había llevado hasta mi puerta. 3 corazones que apenas latían. Sin un plan, sin una garantía, solo la creencia de que alguien, en algún lugar, abriría la puerta. Y yo lo había hecho. No porque fuera valiente, no porque estuviera preparado, sino porque algo dentro de ella se negaba a rendirse. No vino aquí para que la salvaran. Esta cachorra de pastor alemán vino aquí para salvar. Esa tarde el cielo se oscureció temprano mientras unos nubarrones se cernían sobre el pueblo como un presagio. La nieve empezó de nuevo, afilada e impulsada por el viento, golpeando las ventanas en ráfagas. Eché otro tronco al fuego, pero a pesar del calor, no podía quitarme el frío que me oprimía el pecho. Algo no iba bien. Luna no había comido desde la mañana. Yacía acurrucada alrededor de los cachorros, pero ahora su respiración era superficial y más lenta que antes. Sus ojos se abrían y cerraban intermitentemente, no por sueño, sino como si luchara por mantenerse consciente. Su hocico empujó suavemente al más pequeño, pero su cuerpo permaneció quieto. Me agaché. Dije en voz baja. ¿Estás bien? No respondió ni levantó la cabeza. Fue entonces cuando vi la toalla debajo de los cachorros, húmeda de nuevo, pero no solo por la nieve derretida. Había una mancha rosada. Y no era de ellos, era de ella. Aparté un poco la toalla y se me revolvió el estómago. Su pata, la que había estado despellejada, estaba peor. La hemorragia se había reanudado, filtrándose a través del vendaje. Debió de habérsela abierto al cojear tras de mí hacia el bosque. No, 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 no. Ahora no. No después de todo. Corrí a la cocina, abriendo de un tirón el armario en busca de agua oxigenada, vendas limpias, cualquier cosa. Me temblaban las manos mientras trabajaba. Luna apenas reaccionó cuando la toqué, se estremeció una vez, y eso fue todo. Volví a vendarle la pata y se la elevé sobre una toalla doblada, con el corazón desbocado. Ya había visto infecciones graves antes. Durante los veranos que trabajé en una residencia canina en el instituto. Recordaba lo rápido que podían agravarse, como un problema menor podía acabar con un cachorro en horas. Le revisé las encías. Estaban pálidas, demasiado pálidas. Quédate conmigo. ¿Me oyes? Susurré. Parpadeó lentamente. Los cachorros se agitaron a su lado, gimoteando como si sintieran que algo iba mal. El más pequeño gateó a ciegas hacia su cuello, acurrucándose en el espeso pelaje bajo su mandíbula. Levantó la cabeza lo justo para tocarlo con el hocico, y entonces sus ojos se pusieron en blanco ligeramente, perdiendo el foco. El pánico se apoderó de mí. Cogí el teléfono y empecé a marcar, la clínica veterinaria, una línea de urgencias cualquiera. Respondió una voz grabada, debido a las condiciones meteorológicas, estamos operando con personal limitado. Colgué. No había tiempo que perder. Me puse el abrigo, cogí las llaves del coche y me quedé paralizado. No podía moverla. Los cachorros, la nieve, sus heridas, si la cogía ahora y conducía hasta el pueblo, tendría que dejar a los cachorros atrás en una casa helada, solos durante horas. No sobrevivirían sin su calor. Pero si me quedaba y no hacía nada, podría no lograrlo. Luna me observaba, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. ¿Qué se suponía que debía hacer? Miré a esta cachorra de pastor alemán de 7 meses, curtida en la batalla y derrumbándose, pero que aún se negaba a llorar, todavía acurrucada alrededor de sus hermanos como si fuera su último deber en la tierra. Había hecho todo lo posible por mantenerlos con vida. Y ahora, yo tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarla a ella. Llamé a la señora Ramírez. Me temblaba tanto la voz que apenas podía articular palabra. No está bien, logré decir. Luna, ella necesita ayuda, rápido. No hubo vacilación. Voy para allá. 5 minutos después, estaba de pie en mi salón con botas de nieve y un abrigo grueso, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba la escena. Luna, apenas consciente, los cachorros arrastrándose débilmente por la manta, el fuego bajo, mis manos manchadas de agua oxigenada y pánico. No puedo moverlos a todos, dije. Pero puedo llevarla a ella. La señora Ramírez asintió con los ojos ya llenos de lágrimas. Tú ve. Yo me quedaré con los pequeños. Envolví a Luna en 2 toallas, con la delicadeza de si estuviera hecha de cristal. Gimió una vez, un sonido débil. Su cabeza se ladeó contra mi brazo.
Tenía fiebre, la infección se estaba extendiendo rápidamente. Aguanta, pequeña, susurré mientras la sacaba por la puerta. No has llegado hasta aquí para detenerte ahora. La nieve me golpeó de lado en la cara mientras corría hacia la furgoneta. Las carreteras eran casi invisibles, sepultadas en blanco. Cerré la puerta de un portazo, puse la calefacción al máximo y salí marcha atrás tan rápido como pude sin derrapar en el camino de entrada. Yacía en el asiento del copiloto con los ojos entrecerrados y la respiración superficial. Quédate conmigo, Luna, mascullé con la voz entrecortada. No te vas a ir tú también. Cada bache en la carretera parecía una hora. Mantenía una mano en el volante y la otra en su pata vendada, aplicando presión, intentando detener lo que no podía ver. Eran 20 kilómetros hasta la clínica, y cada kilómetro parecía una apuesta. Me salté un semáforo en rojo sin pensarlo 2 veces. Las bocinas que sonaban detrás de mí eran solo ruido. Mi atención se centró en el sonido de su respiración, cada vez más lenta. No, no, no. Quédate aquí, supliqué. Has luchado demasiado por esto. Ni se te ocurra irte. Sus orejas se movieron. Ese diminuto movimiento me desgarró por dentro. Golpeé el salpicadero con la palma de la mano. Los salvaste, Luna. Los salvaste a los 3. Sobreviviste a esa tormenta. Sobreviviste a esos bosques helados. No dejes que este sea el final. Un sonido suave escapó de su garganta, no un gemido, no un sonido de dolor, sino algo más parecido a la rendición. Las luces de la clínica aparecieron a través de la nieve, a los borrosos en un mundo gris. Frené con un chirrido en el aparcamiento, salté fuera y abrí su puerta de un tirón. ¡Ayuda! Grité antes siquiera de llegar a la entrada. Se está apagando. Necesito a alguien ya. Un técnico irrumpió por la puerta, con otro justo detrás cargando una camilla. La deposité con el corazón acelerado y los miembros entumecidos. Es una cachorra de pastor alemán, de 7 meses. Ha estado cuidando de 3 cachorros de 1 mes. No ha dormido, no ha comido, su pata, señor, intervino la veterinaria, con voz firme. Nosotros nos encargamos. Déjenos trabajar. Se la llevaron rodando y me quedé en el frío con las manos temblando, el pecho vacío, mirando una camilla vacía empapada en sangre y nieve derretida. No me importaba la tormenta. No me importaba nada excepto la vida de la cachorra que había salvado a otras 3 y había cambiado la mía. No me moví de esa sala de espera durante horas. Tenía la ropa empapada y mis botas dejaban charcos de agua derretida en el suelo de baldosas. Mis manos no dejaban de temblar. Pero nada de eso importaba. No podía dejar de pensar en ella, en cómo se había plantado en mi porche con una pata sobre esa caja, como un soldado de guardia. En cómo se había arrastrado a través de la nieve, la sangre y el frío para poner a salvo a esos cachorros. En cómo me había mirado con aquellos ojos ancestrales y me había preguntado en silencio, ¿terminarás lo que he empezado? Cada segundo que pasaba se sentía más pesado. Finalmente salió la veterinaria, una mujer alta de rostro tranquilo y con nieve aún pegada a las mangas. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. «Está estable», dijo. No respiré hasta que oí esa palabra. Estaba muy deshidratada. La herida de la pata estaba infectada, pero la hemos limpiado y hemos empezado con los antibióticos. Su cuerpo estaba agotado, pero sus constantes vitales aguantan. Asentí rápidamente, demasiado rápido, con un nudo en la garganta. Todavía no está fuera de peligro, añadió la veterinaria, pero ha superado lo peor. No podía hablar. Solo cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. Lo había conseguido. Me permitieron verla. Estaba conectada a un gotero, tumbada en una manta suave en un box con calefacción. Sus vendajes estaban limpios ahora, y el barro y la sangre seca habían sido lavados con cuidado de su pelaje. Parecía más pequeña así, no una heroína ni una luchadora, solo una cachorra, una cría que había cargado con el peso del mundo. Me arrodillé a su lado. Parpadeó lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos lo vi, no dolor, no miedo, sino alivio. Lo lograste, susurré. Están bien. Tú estás bien. Parpadeó una vez más y cerró los ojos, no por debilidad, sino por fin, para descansar. Me quedé con ella hasta la mañana. Cuando llegué a casa, la tormenta había pasado. El cielo era de un azul pálido, y los árboles estaban cubiertos de una capa de hielo.
Dentro, la señora Ramírez se había quedado dormida en el sofá con un libro en el regazo. La chimenea brillaba cálida y constante y los cachorros estaban a salvo. El más pequeño se había salido a medias de la toalla y mordisqueaba el borde de una zapatilla. Los otros estaban acurrucados juntos como si nunca hubieran conocido otra cosa que no fuera el confort. Los miré, estas 3 vidas diminutas que no deberían haber sobrevivido, que Luna se había negado a abandonar. Y supe que viniera lo que viniera, lo afrontaríamos juntos. Todos nosotros. A veces, quienes nos salvan son aquellos a los que nunca vimos venir. Luna no llamó a la puerta. No ladró. Simplemente apareció, rota y sangrando con todo lo que le quedaba en una caja de cartón. Al hacerlo, no solo rescató a su familia, me rescató a mí también. Había construido muros tan altos alrededor de mi corazón tras perder a mi hija que había dejado de sentir el frío o el silencio. Simplemente me había detenido. Pero esta cachorra de pastor alemán, de solo 7 meses y casi muerta de frío, lo hizo añicos todo con nada más que una mirada y la decisión de creer en alguien a quien nunca había conocido. Creyó en mí antes de que yo pudiera creer en mí mismo. Y ahora, cada mañana me despierto con el sonido de las patas en el suelo y con 3 torpes hermanitos ladrando a sus cuencos de desayuno. Luna se estira en la alfombra como si fuera la dueña del mundo, porque en esta casa, en esencia, lo es. Sigue velando por ellos, les enseña, los corrige y los quiere. Y en cuanto a mí, finalmente enmarqué aquel letrero de cartón, el que trajo con las palabras para una familia. Porque eso es lo que somos ahora.